Bendiciones para cada uno de mis hermanos en Jesús. Miércoles a miércoles están pendientes de este programa, pendientes de esta enseñanza que se les va a traer de esta palabra de Dios. Esta palabra que es sacada de la Biblia directamente para tu vida. Te invito que en este momento, si ya tienes el enlace, si ya sintonizaste el canal, te invito para que me acompañes estos 45 minutos. Te garantizo que van a ser de mucho provecho para tu vida. Te garantizo que Dios te va a hablar directamente en esa necesidad, en ese problema que hoy estás pasando. Posiblemente por medio de esta palabra Dios tiene la respuesta a eso que le has estado pidiendo, a eso que le has estado clamando y que no ves por dónde, pero ahora, esta mañana, yo te puedo garantizar que Dios trae un mensaje directo para ti. Pero antes de continuar, vamos a poner en las manos de Dios este evento. Todo lo que nosotros realicemos, todo lo que nosotros hagamos, estamos obligados a ponernos en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque sin Él nosotros no somos nada. Sin Él nada valemos. Así es que te invito para que ores conmigo y le digamos estas palabras a nuestro Señor Jesucristo. Padre y buen Dios, esta preciosa mañana que nos ha regalado, Señor, este día y esta oportunidad que nos ha dado de vida, queremos ponernos en sus manos, Señor, y principalmente a su servidor, Isidro Romero. Quiero ponerme en sus manos. Quiero, Señor, ser ese instrumento que usted hoy en este momento va a utilizar para llevar ese mensaje, Señor. Quite todo estorbo de mi mente, Señor. Quite toda carga de mi corazón, Señor. Y que en este momento salga única y exclusivamente esa palabra purificada, Señor, esa palabra santificada que va a tocar el corazón, que va a tocar la vida, Señor, de cada televidente, de cada persona que está escuchando este mensaje. Le pido, Señor Jesús, que nos hable directamente al corazón. Muéstrenos ese plan perfecto. Muéstrenos, Señor, las cosas preciosas y maravillosas que tiene para nosotros. Lo sé, Señor, que ser sus hijos es la cosa más linda, es lo más precioso que puede tener un ser humano. Pero muchos de nosotros no hemos entendido ese plan y ese proyecto, ese propósito. Y ahora le pido que nos hable al corazón a cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Mi querido hermano, mi querido amigo, miércoles a miércoles tratamos la manera de traer una enseñanza que sea lo más práctica posible, que sea lo más entendible posible. No venimos aquí a tratar de exegetar versículos de la Biblia, no venimos aquí a meternos a raíces profundas en la Biblia, porque mi mensaje no es un mensaje de un maestro. Incluso podría decirte que no es un mensaje pastoral, sino que trato la manera de traer un mensaje evangelístico, un mensaje en el cual Dios te habla directamente a tu vida. Dios te muestra un proyecto que tiene trazado para ti. Porque en muchas ocasiones, para poder entender el propósito y el plan de Dios, yo tengo que introducirme en ciertas partes de la Biblia. Y eso es lo que yo trato cuando traigo un mensaje, cuando lo preparo. Trato que el mensaje vaya directo a la persona. No vengo, como te digo, a hablar de muchas cosas profundas, porque no es ese. En primer lugar, no es eso lo que Dios me ha mostrado a mí. Y no vengo a querer confundirte, incluso mis mensajes no vienen enfocados en una determinada doctrina, no vienen profundizados en inclinarte hacia determinada iglesia, sino que mi propósito es enfocarte en que conozcas el plan, el proyecto, el propósito de Dios para con tu vida. Es triste y se lo repito,
encontrar cristianos, creyentes, evangélicos, que todavía no han identificado cuál es el proyecto de Dios. Se les pregunta, ¿y si usted muere hoy, a dónde cree que iría? No sé, dice, eso solo Dios lo sabe. Y siguen mencionando palabras como que lo mejor está por venir. Y yo siempre te repito, lo mejor que Dios te puede dar es hoy. Si yo muriera hoy, yo tengo que tener la certeza, la seguridad que voy a estar en la presencia de Dios. Y no es porque yo lo diga. La palabra de Dios lo manifiesta en Romanos 10:9 y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Allí está la ratificación. Si ya confesaste tus pecados, si ya creíste y si ya lo recibiste en tu corazón, entonces tienes que tener esa certeza y esa seguridad de una salvación. Entonces, ese es el propósito principal de mis mensajes. Hoy, el tema que quiero hablar es un tema bastante sensible, pero considero que es necesario que los hijos de Dios lo conozcamos. En la Biblia encontramos que han habido 3 etapas en las que Dios se ha manifestado con la humanidad. La primera etapa, que arranca en la creación, donde Dios Padre trata directamente con Adán, con Eva, y de allí se viene tratando directamente Dios Padre con la humanidad. Si tú analizas en esa etapa, no aparece el Espíritu Santo, no aparece Jesús, solo aparece Dios Padre, Jehová. Pero llega un momento donde termina el Antiguo Testamento, llegamos al libro de Malaquías y de ahí arranca ya los evangelios, y ya dentro de los evangelios aparece nuestro Señor Jesucristo como un segundo enlace entre Dios y la humanidad. Y nuestro Señor Jesucristo cumple su etapa de 32, 33 años aquí en la tierra, viene a cumplir un propósito, lo cumple y se va y dice, me voy, dice, pero dejo entre vosotros un consolador que es mi espíritu. Es en la etapa que hoy estamos viviendo. Y ese es el tema que hoy quiero manejar contigo. Hoy quiero manejar el tema que somos portadores del Espíritu Santo. Tú y yo somos portadores del Espíritu Santo. Somos el vehículo que Dios usa depositando su Espíritu en cada uno de nosotros para que seamos transmisores de su palabra, de su mensaje. Ahora quiero entrar, porque el apóstol Pablo trata este tema con una gran seriedad y con una profundidad muy fuerte, y lo habla bastante en la carta a los Romanos y en la carta a los Corintios, porque considero que esas 2 iglesias, las cuales él había fundado, de alguna manera mantenían aquella debilidad de que estaban acostumbrados de creer y obedecer única y exclusivamente a lo que miran. Cuando el apóstol Pablo se apartaba de ellos y se retiraba y iba a fundar otra iglesia, ellos se sentían como huérfanos y empezaban a practicar la vida antigua. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo trata la manera de enfatizar, de meterles en su mente y en su corazón que ellos no quedan solos, no quedan huérfanos, no quedan abandonados, que tienen a alguien llamado Espíritu Santo con ellos, que es su guiador, que es su consolador, que es su luz, que es su médico, su abogado, y que ahí está todo el tiempo con ellos. Y ese mismo Espíritu Santo está hoy con nosotros. Entonces, ¿dónde quiero llegar? Quiero que tú y yo tengamos la certeza, la seguridad que somos portadores del Espíritu Santo. Dentro de nosotros está ese ser llamado Espíritu Santo. Y mira, iniciamos en la Biblia, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16 y 17, el apóstol Pablo les tira esta pregunta a la iglesia de Corinto y les hace ver, para que ellos logren entender,
Y dice el versículo 16 y 17 de la primera carta a los Corintios: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mire qué palabras más directas las que el apóstol Pablo le mandó en esa carta a la iglesia de Corinto, y ahora en estos días vienen directamente para ti. ¿No sabéis, dice la pregunta, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Yo te lanzo esa pregunta hoy, esta mañana, a ti, mi querido hermano. ¿Y sabes por qué te quiero lanzar esta pregunta? Porque cuando el Espíritu Santo de Dios mora en un ser humano, hay dos acciones que se van a activar en el ser humano. Hay dos acciones que el Espíritu Santo trae como regalo para el ser humano cuando entra. Número uno son los frutos y número dos son los dones. Son dos cosas que en un ser humano se deben de palpar, se deben de ver cuando el Espíritu Santo entra en él. Los frutos son 9 según la Biblia, pero esos 9 todos radican en un fruto principal, que es el amor. Cuando el Espíritu Santo entra en un ser humano, el primer fruto que se va a ver en esa persona es el amor. Y del amor va a radicar la alegría, el gozo, radica la fe, la paz, la templanza, la abundancia, y va entrando una etapa del ser humano en la que él no entiende lo que está pasando en él. Después de ser una persona amargada, después de ser una persona neurótica, después de ser una persona colérica, triste, de repente se transforma en alguien alegre, gozoso, en alguien dadivoso. Eso es los frutos de que algo especial está morando en ti, el Espíritu Santo. Pero también están los dones. Los dones son habilidades que Dios deposita en ti. El don de la interpretación de la palabra, el don de la oración, el don de predicar, el don de hablar en lenguas. Y hay diferentes dones que se van a ir manifestando en el ser humano. Entonces no te extrañes si tú eres recién llegado a los caminos de Cristo Jesús. No te extrañes si de repente empiezas a sentir esas sensaciones. Personas que de repente llegan a los pies de Cristo Jesús y empieza a entrar aquel espíritu de llanto y dicen: ¿cómo es posible que yo lloro si yo era una persona dura? Yo era una persona la cual decía que el llanto era para los débiles. Es porque dentro de ti está morando algo que te está transformando. Y algo bien interesante que tú debes conocer es que a todo aquel que Dios escoge, a todo aquel que Dios elige para hacer su morada en él, Dios lo guarda. Lo dice este versículo. ¿No sabéis, dice, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno, dice, destruye el templo de Dios, Él le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí hay dos partes muy bonitas que tenemos que ver en esta segunda parte del versículo. Una, que Dios se encarga de proteger a todo aquel donde Él mora. Él se vuelve tu protector en todos los sentidos. Él se vuelve tu protector en la salud, en la economía, en la familia, en todo. Él te va a guardar en todo. Pero también viene aquella parte de las personas descuidadas. ¿A qué me refiero con las personas descuidadas? Aquellos que no cuidamos el templo de Dios. Aquellos que no nos interesa lo que mora en nosotros. Yo no sé, mi querido hermano, si alguna vez tú has ido a visitar a algún amigo, alguna familia, y cuando entras a la casa de aquella persona te percatas que dentro de esa casa hay un gran descuido.
Tú miras ropa tirada en el suelo, tú miras aquel montón de trastes sucios, miras la casa toda desordenada, un desastre completamente, aquellos malos olores que salen de uno y otro lado, y tú te preguntas y dices, pero mi amigo, yo allá en la calle lo miro tan bien en el trabajo, es mi compañero de trabajo, yo lo miro bien vestidito y todo, pero su casa es un desorden. ¿Sabes? Que muchos de nosotros, los hijos de Dios, hoy en estos tiempos estamos padeciendo eso. Tú vas a ver a líderes, tú vas a ver a hermanitos con su Biblia y los vas a ver de saco, bien ordenaditos, bien alegres, pero por dentro su corazón es un desastre y allí mora el Espíritu Santo en medio de ese desastre. Mantenemos cohibido, mantenemos entristecido al Espíritu Santo de Dios con todo aquello que no le permitimos a Dios que Él limpie. Parte del propósito de esta enseñanza es que tú le autorices, que tú le des toda la libertad al Espíritu Santo para que pueda trabajar dentro de ti y empiece a sacar todo eso que estorba en tu vida. Y cuando Él limpia, cuando Él ordena, tú vas a empezar a llevar una vida de gozo, una vida de alegría, de paz, porque lo que mora en ti es amor. Porque lo que mora en ti es seguridad, lo que mora en ti es fe, es esperanza. Y eso te va a transformar completamente. Entonces, es interesante que nosotros podamos esta mañana poder, en primer lugar, reconocer si en realidad el Espíritu Santo mora en mí. Ese es el primer punto. Yo tengo que reconocer si en realidad el Espíritu Santo mora en mí. Porque como te digo, dos manifestaciones se deben de dar en el ser humano cuando el Espíritu Santo mora. Uno, que te tienes que transformar en un ser amoroso, en un ser de paz, de alegría, de gozo. Y dos, tiene que empezarse a ver dones en ti. Dones dados por el Espíritu Santo. Mira lo que dice siempre ahí en la primera carta a los Corintios, más adelantito, en el capítulo 6, el versículo 19 y 20. Esta es otra pregunta que el apóstol Pablo lanza, pregunta que va también para ti. La primera, el apóstol Pablo les pregunta y les dice, ¿acaso no sabéis que el Espíritu Santo mora en ti? Ya dejen ese comportamiento de incredulidad, ya dejen ese comportamiento de esas actitudes negativas. Y ahora el apóstol Pablo vuelve a hacer otra pregunta, siempre a la iglesia de Corinto, en el capítulo 6, en el versículo 19 y 20. ¿O ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no es vuestro? Porque habéis sido, dice, comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El apóstol Pablo hace una pregunta, pero también hace una advertencia. La primera pregunta que hace dice, ¿o ignoráis que soy cuerpo del Espíritu Santo? Muchos de nosotros hoy en día creemos que con tenerle respeto, temor al líder, al pastor, al ministerio al que pertenezco, con eso es suficiente. Y no importa lo que ande haciendo donde estas personas no me miren. Y el apóstol Pablo dice, ¿acaso ignoráis que sos el cuerpo del Espíritu Santo? Sos morador, sos el vehículo donde el Espíritu Santo se mueve y sabe qué significa eso. Te lo voy a hablar así de transparente y así de claro. Tú, mi querido amigo, mi querida amiga, hermano, cuando ya le abriste tu corazón a Cristo Jesús y te vas a meter al motel, te vas a meter a la cantina o andas drogándote de escondidas, déjame decirte que ahí donde llegas, el Espíritu Santo va contigo. Déjame decirte que donde quiera que tú estés, allí mora el Espíritu Santo contigo. Hay personas que vienen y me dicen, no, pero es que el Espíritu Santo
No puede morar donde hay pecado. Claro que Él mora donde hay pecado. Él no es amigo del pecador. No es amigo del pecado, pero es amigo del pecador. Por lo tanto, Él mora allí donde está el pecador. Allí está morando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo detesta el pecado. Es enemigo del pecado, pero es amigo del pecador. Es lo que sucede es que nosotros contristamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere obrar en nosotros para hacer buenas obras en nosotros y para que nosotros seamos dadivosos de buenas obras. Pero como no se lo permitimos, entonces el apóstol pregunta acá y dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual, dice, está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Aquí está bien interesante. Ni el cuerpo, ni el Espíritu Santo es de nosotros. La Biblia dice que cuando nosotros partamos de esta tierra, el cuerpo volverá a la tierra donde fue tomado y el Espíritu a quien lo dio. Nada de lo que tenemos es de nosotros. Por lo tanto, si tú eres de esas personas que porque Dios te ha dado dones, te ha dado talentos, porque tienes el don de sanación, porque tienes el don de poder orar, porque tienes el don de la interpretación de la palabra y por eso te crees intocable. Y por eso es que la arrogancia, la prepotencia se te ha crecido y ahora en la iglesia te crees una persona intocable. Déjame decirte que eso que tienes no te pertenece, es de Dios. Entre más humildes seamos los hijos de Dios, más Dios nos va a exaltar. Entre más arrogantes y prepotentes nos hagamos, Dios más nos va a humillar. Y entre más arriba estamos, la caída es más grande. Por lo tanto, aprende a ser sabio, aprende a ser inteligente, aprende a ser humilde ante Dios y verás cómo Dios te va a exaltar. Volviendo al tema principal, ¿te encuentras seguro que eres portador del Espíritu Santo? ¿Estás completamente seguro que el Espíritu Santo mora en ti? Es muy, pero muy interesante poder ver lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Mira lo que nos muestra siempre ahí en las cartas a los Corintios, solo que ahora en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, del versículo 16 al 18. El apóstol Pablo sigue enfatizando en la iglesia de Corinto, sigue machacando en la iglesia de Corinto, como posiblemente hoy, si tú estás en un ministerio en donde no te enseñan que tenemos que darle un alto poder, una alta autoridad al Espíritu Santo, te están engañando. Porque ya te dije que en el tiempo del Antiguo Testamento reinó Dios Padre Jehová. En el tiempo de los evangelios reinó nuestro Señor Jesucristo, pero ahora la autoridad terrenal de parte de Dios es por medio del Espíritu Santo, y es a Él a quien le debemos de rendir obediencia, tributo, honra y gloria al Espíritu Santo, porque ese es el ayudador que Él dejó con nosotros. Y mira lo que dice 2 de Corintios 6, 16 y 17. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué está tratando el apóstol Pablo de indicarle a la iglesia de Corinto por medio de este versículo? Muchos de nosotros hoy en día seguimos con ese juego, seguimos con esa doble vida, seguimos creyendo que el día domingo soy cristiano, soy evangélico, soy católico, soy hijo de Dios, pero ya el día lunes yo puedo seguir llevando mi vida tal cual, desordenada. Yo puedo seguir llevando mi vida de engaño, engañándome a mí mismo, porque a Dios no lo puedo engañar.
engañando posiblemente a la sociedad, engañando a mis líderes, a mis pastores, pero a Dios no lo puedo engañar. Y por eso es que el apóstol Pablo aquí les hace ese recordatorio o esa pregunta también bien fuerte. Y dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo puede haber entre Dios y las cosas del mundo? Ninguna. Nosotros antes, dice la Biblia, éramos esclavos del enemigo, vivíamos en las tinieblas, vivíamos una vida cegada y vivíamos haciendo la maldad porque éramos parte de un ejército de Satanás. Pero cuando Él nos da la oportunidad de sacarnos de allí, cuando Él nos abre las puertas y nos muestra una nueva vida y su espíritu entra en nosotros, la maldad tiene que ir desapareciendo. He aquí, dice, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces, en mí tiene que empezarse a ver un cambio. El apóstol Pablo recomienda y dice que tenemos que empezar a alejarnos de esas cosas que nos arrastran al mal. Tenemos que empezar a dar señales que somos diferentes. Por eso es que dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, dice, sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Tenemos que ser diferentes. Tú tienes que ser la sal de ese lugar sin sabor. Tú tienes que ser el que va a llegar a conservar eso que se estaba arruinando. Tú tienes que ser la luz en esas tinieblas. Tú tienes que llegar a iluminar el ambiente donde llegas. No es que la oscuridad te va a absorber a ti. Por lo tanto, si en el lugar de trabajo donde estás no hay cristianos, sé tú ese cristiano. No es que te voy a venir ponte la Biblia y empieza a predicar, no. Basta y sobra con tu testimonio. Basta y sobra con que tus compañeros de trabajo te miren leer la Biblia, te miren orar, te miren cómo los tratas con esa amabilidad. Que miras a tu compañero allá en la esquina que no lleva nada de comer. Y aunque tú sabes que la comida posiblemente la llevas limitada, pero pártela y dale la mitad. Tú sabes que tu compañero viaja en bicicleta o viaja a pie, pero tú tienes un carrito porque Dios ya te bendijo. Móntalo y llévalo. Empieza a mostrar dadivosidad, empiece a ser dadivoso, empiece a ser amable, empiece a ser condescendiente con las necesidades de su prójimo, de eso. Y no importa, hay algo que te quiero aclarar, que no te interese si es de tu misma iglesia, si es de tu misma religión. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando encontró a aquellos 10 leprosos, no les preguntó de qué iglesia eran. No les preguntó si venían de Nazareno. No les preguntó si eran del judaísmo. Cuando aquella mujer se acercó para tocar el borde de su manto y ser sana de aquella enfermedad, él solo se le acercó y le dijo, tu fe te ha salvado y te ha sanado. Aquel ciego, aquel paralítico que le salió, él no andaba preguntando de religiones, él no andaba viendo posición social, económica, él simplemente miraba la necesidad y daba su amor en esa necesidad. Y eso es lo que hoy Dios te pide a ti. Si tú eres portador del Espíritu Santo, el primer fruto principal que se va a ver en ti es el amor. Y como segundo regalo, tienen que empezar a despertarse esos dones. El don de hablar de Él, el don de cantarle con tu garganta, el don de predicar, el don de orar, el don de sanación. Esos dones se deben de despertar en ti. Así que, mi querido hermano, no guardes, no ocultes, no contristes, no intimides con todas tus cosas negativas
al Espíritu Santo. Mira lo que siempre el apóstol Pablo, pero ya en esta ocasión, se lo manda a la iglesia de Efeso. Mira qué interesante. Le da las recomendaciones. En el capítulo 2, versículo 20 de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, y ahora el Espíritu Santo te lo dice a ti: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser el templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Te lo voy a leer un poquito más despacio. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. En el Antiguo Testamento tenemos todos los libros escritos por los profetas. En el Nuevo Testamento tenemos todos los libros escritos por los apóstoles. Edificado, dice la palabra de Dios, en el fundamento de los apóstoles y los profetas. Pero siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. No le des más autoridad a la palabra de un profeta, de un apóstol, que a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hay pleitos entre las iglesias con un tema, yo le llamo tema sencillo porque lo he entendido en base a la Biblia. Hay cierta doctrina que inclina a que tú te tienes que bautizar solamente en el nombre de Jesús porque eso es lo que tiene validez. Pero lo que a mí la Biblia me enseña, palabra directa de nuestro Señor Jesucristo, no palabra de los apóstoles, directa de nuestro Señor Jesucristo, dice: ir por el mundo bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo dejó dicho nuestro Señor Jesucristo. Pero allá en un librito por ahí el apóstol Pedro dejó escrita una parte y dice: bautizados en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Y de allí alguien ha sacado doctrina. Si está en lo cierto, no estoy aquí para juzgar doctrinas, pero yo te relato lo que mi Biblia dice: bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Lo dijo Él. Allá lo dijo Pedro. ¿Cuál palabra tiene más valor? Ahí te lo dejo a ti. Pero en esta parte de la Biblia dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo, mire, ya hace la aclaración, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ve cómo el apóstol Pablo aquí ratifica, dice: aquí está mi palabra, aquí está la palabra de los apóstoles, de los profetas, pero la que debe ser la principal es la de nuestro Señor Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado, dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Qué es lo que trata de decir el apóstol Pablo? Todos los días nosotros debemos de esmerarnos en ir creciendo en conocimiento, en sabiduría, en fe y en espíritu, porque eso nos va a ir ayudando a ser mejores cada día. Eso nos va a ir ayudando a ir perfeccionando este cuerpo rústico, esta mente trastornada que traíamos de tanto veneno que le habíamos metido en el mundo. Este corazón que venía lastimado como corazón de piedra, tosco. Pero cuando yo voy avanzando, edificándome en el conocimiento de Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo, créemelo, que las cosas van cambiando, van siendo diferentes. Y terminando este versículo, para ser un templo santo,
en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es una preparación para la morada del Espíritu Santo. Cambio hoy la pregunta que te hice al inicio. ¿Cómo te sientes tú cuando llegas a una casa de un amigo y encuentras aquel orden? Todo en su lugar, todo bien aseado, todo bien ordenado. ¡Wow! Dices, qué increíble, qué perfección. ¿Cómo te sientes en esa casa? ¿Te sientes bien acogido? Porque está todo en su lugar. Ahora te pregunto, ¿cómo se sentirá el Espíritu Santo en tu corazón? ¿Cómo vivirá el Espíritu Santo en tu corazón? Vive confortado porque le has dado un ambiente sano, porque le has dado un ambiente ordenado, porque tienes cuidado de todo lo que haces para no ingresar dentro veneno. ¿O tiene el Espíritu Santo ahí adentro que estar peleando todos los días por eso que tú ingresas, por tu mirada, por tu oído, por tu pensamiento? Hay que tener cuidado. Porque esta mañana, créemelo, y te lo voy a hablar con toda sinceridad, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros está allí para bendecirnos, está allí para protegernos, está ahí para cuidarnos. Pero si yo no se lo permito con mi vida desordenada, ¿qué crees que puede hacer el Espíritu Santo? Él es tan caballeroso que tiene el poder para hacerlo, pero espera mi autorización para actuar. Entonces, te dejo allí la invitación para que reflexiones y analices. Y quiero cerrar con este versículo de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Este es el cierre, porque yo quiero que tú reflexiones hoy, esta mañana. Mira lo que nos dice la Biblia en el primer libro de Pedro, en el capítulo 2, versículo 1 y 3. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Mire qué interesante. Hace la recomendación en este libro el apóstol y dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead, dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual. Pone sobre la mesa y dice que nosotros día con día deseemos como niños ese alimento espiritual. Yo sé que hay muchas personas, hay otro predicador más en el canal, hay otra predicación más. Tú no sabes que por medio de esa predicación el Espíritu Santo se puede alimentar. Que no sean aburridas para ti las predicaciones. La Biblia manda y dice: escudriñarlo, escuchar todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Si en esta predicación usted siente que Dios no le habló, no era para usted, no se frustre. Pero posiblemente hay alguien que sí está siendo alimentado con esta palabra. Para esa persona iba.
Entonces el apóstol aquí dice, desechando, deshaciéndonos nosotros, pues de toda malicia, de toda mentira, engaño, de toda hipocresía, de todas las distracciones, de todas esas cosas que te distraen para seguir el objetivo principal, que es Cristo Jesús. Y por el contrario, dice, enfoquémonos deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Qué significa no adulterada? Palabra sacada directamente de la Biblia. Yo en las iglesias donde he predicado, siempre le he dicho a mis hermanos y les digo, si un día el hermano Isidro se para acá en este púlpito y les dice que hoy no vamos a hablar de la Biblia, que hoy vamos a hablar de otro librito que me encontré por ahí en el camino, que lo miro más interesante que la Biblia, les he dado autorización y les digo, bájeme de ese púlpito, porque no soy digno de pararme en un púlpito si no le vengo a hablar de la palabra de Dios. Todo predicador está en la obligación de hablar exclusivamente de lo que está escrito en la Biblia. Dejemos de andar queriendo engañar a la gente diciéndole que el libro que yo escribí es mejor que la Biblia. Los libros simplemente tienen que ser como apoyo, pero la Biblia tiene que ser nuestro principal alimento espiritual. Y aquí dice que lo tenemos que desear como niños, como leche, dice, no adulterada. La palabra de Dios directa, sacada de la Biblia para ti. Mira, los versículos que yo te traigo vienen sacados directos. Si tú abres tu Biblia y los comparas, son los mismos que están en tu Biblia. Lo único que puede cambiar pueden ser palabras si la versión tuya es una versión diferente a la que yo utilizo. Pero es el mismo versículo. ¿Y sabe para qué dice que tenemos que desear la leche espiritual no adulterada? Para que por ella, dice, crezcamos para la salvación. Cuando el Espíritu Santo me empieza a alimentar, la duda de que si soy salvo o no soy salvo desaparece. La duda que si Dios me va a bendecir, me va a proteger, desaparece. Yo empiezo a tener esa seguridad, yo empiezo a tener esa certeza de que Él está conmigo. Así que mi querido amigo, mi querido hermano, la palabra está allí servida. La palabra queda allí para que tú la puedas analizar. Te voy a invitar para que hagas esta pequeña oración conmigo. Esta oración que dice así: Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que he sido un pecador, pero hoy me arrepiento y lo recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Gracias, Señor Jesús, por perdonar mis pecados, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Si tú recibiste a Jesucristo por medio de esta oración, te doy la bienvenida a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Busca una iglesia donde congregaste, busca una Biblia para leer. Mira, acá en este programa, yo me he tomado la tarea de que cada miércoles que vengo, regalar una Biblia. ¿Cuál es el único requisito que le pido a la persona que se quiera ganar esta Biblia? Es que al final del programa, en ese número que aparece ahí en la televisión, es mi número personal, me mandes un WhatsApp compartiéndome los versículos bíblicos, solo las citas bíblicas de los cuales hablamos hoy. Y tú automáticamente te haces el acreedor y el dueño de esta bonita Biblia, la palabra de Dios, el manual de nuestras vidas. Así que ya sabes, solo envíame las citas bíblicas, los 5 versículos que se utilizaron, tú me mandas las citas bíblicas y tú eres el dueño de esta Biblia. Yo me comunico contigo y te digo dónde entregártela o dónde la puedas pasar recogiendo. Así es que vamos a orar. Padre y buen Dios, en esta preciosa mañana, gracias, Señor Jesús, por haber hablado a mi vida. Gracias por haber hablado a la vida del necesitado. Gracias, Señor, por habernos mandado un mensaje más práctico, más sencillo, pero directo al corazón. Bendigo la vida, Señor, de aquel televidente que hoy se quedó escuchando, se quedó viendo, de aquel que recibió una red social, Señor, y no importa dónde iba, si iba en el transporte, si iba en su vehículo, pero ahí, Señor, se conectó y escuchó este mensaje. Gracias, Señor Jesús. Bendecimos la vida, Señor, de todos los ministerios aquí en Puerto Cortés, de todos los ministerios en Honduras. Bendecimos la vida de esos líderes que día con día, Señor, nos enfrentamos a la guerra espiritual, Señor, pero sabemos que con usted
somos más que vencedores. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, mis queridos amigos. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios así nos lo permite, si nos ha dado una fecha más de vida. Bendiciones para cada uno de ustedes.